Buenas noches. En este caso hemos elegido el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial de la ruta Maje-Utah-Huambo, que es una obra del gobierno regional de Arequipa. Bueno, actualmente se encuentra en ejecución y la entidad solicitante es el consorcio Majes 4. Básicamente lo que ha encontrado la inteligencia artificial es un 15% de riesgo de socavación en alcantarillas proyectadas, que sí coinciden con el proyecto debido a que ya se han presentado consultas, hay informes de hidrología deficientes y muchos detalles que han entrado en consulta para supervisión. El alcance es la evaluación técnica, administrativa y normativa del componente 8. Justificación, mitigación de fallas estructurales post-construcción y optimización del costo-beneficio de las intervenciones. Actualmente no están ejecutando la parte de concreto en la obra, como alcantarillas, canales, etcétera, por este mismo detalle, el riesgo de socavación. Hay canales que han contemplado mucho mayor caudal que los propios que van a contemplar las alcantarillas. Y no hay detalles de acero, no hay detalles estructurales. Mm, Hemos aplicado el método de IA para la gestión predictiva, integrando criterios ESG para asegurar la sostenibilidad y ética del proyecto. Bien, para seguir con el punto de antecedentes y marcos normativos, bueno, dentro del antecedente para este proyecto vial es que la vía cuenta con alta exposición a flujos aluvionales. Dentro de las normativas aplicadas está el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma 060 y la Ley de Contrataciones del Estado. En la descripción general del proyecto, como ya lo he mencionado, es el mejoramiento de la vía. Bueno, dentro del paquete de este proyecto incluye el diseño y la construcción de alcantarillas tipo marco, pontones y sistemas de drenaje longitudinal. Estas infraestructuras buscarán garantizar la transitabilidad ante eventos de precipitaciones extremas en la zona surandina. Dentro de la estructura desglosada del trabajo, el WBS, tenemos bueno, la concepción que incluye los trabajos de estudios hidrológicos y el responsable es el consultor del diseño. El diseño, que son los planos de obra de arte, bajo la responsabilidad de un ingeniero civil. La preconstrucción, que son adquisiciones de materiales y certificados. Como encargado está un jefe de logística. Para la construcción hay trabajos de excavación, encofrado y vaciados que va a estar a cargo del residente de obra, y para la entrega se realizarán las pruebas de carga y la entrega bajo la responsabilidad de la supervisión. Bien, como séptimo punto tenemos el análisis técnico y de riesgo. En este punto se realizó una evaluación predictiva de los riesgos de la obra que estamos analizando, por este caso es el paquete 8 de las obras de arte y drenaje, aplicando la metodología de la IA, ¿no? Con la finalidad de identificar las fallas potenciales antes de que ocurran durante la ejecución o durante la operación del proyecto. Como principal riesgo en la fase de diseño, eh, el primer riesgo es el primer riesgo identificado corresponde a la fase de diseño hidráulico. El modo de la falla es una posible subestimación del periodo de retorno utilizado para el cálculo de caudales, ¿no? Si el caudal de diseño está subestimado, las alcantarillas pueden que trabajen por encima de su capacidad o se puede generar un desbordamiento. El riesgo se obtuvo un RPN de 720, considerado alto, por lo que se requiere una intervención prioritaria. Como medida correctiva para esto, puede ser la acción propuesta es realizar una revisión hidrológica, recalcular los caudales de diseño y evaluar un posible sobredimensionamiento hidráulico, ¿no? Como segundo riesgo,
este está asociado a la construcción, específicamente al problema de cimentaciones por acción de flujo, ¿no? Eh, Cuando la velocidad del agua aumenta, puede producirse socavación alrededor de la cimentación del pontón, reduciendo su capacidad de soporte, ¿no? Debido al alto nivel de riesgo, se plantean medidas como muros de encauzamiento y tal vez disipadores de energía. Y como tercer riesgo en este punto es la obstrucción por sedimentos. Durante la operación, el principal riesgo se identifica en la acumulación de sedimentos de detrito, ¿no? La mitigación propuesta es implementar un programa de mantenimiento preventivo y limpieza periódica. Como resultado del análisis que nos bota la IA para este punto, se concluye que los riesgos más críticos se concentran en las etapas de diseño y de construcción, por lo que las acciones preventivas tienen mayor impacto que las acciones correctivas posteriormente. Entonces, para el punto 8, que es el cumplimiento normativo y control de calidad, respecto al cumplimiento normativo, la evaluación identificó una inconsistencia técnica entre los planos estructurales y el estudio de suelo en la progresiva 66/450. Aquí el problema identificado, esta incompatibilidad significa que las condiciones reales del terreno podrían no coincidir con los criterios utilizados para el diseño estructural. Eh, si esta Si esta diferencia no es corregida, durante la vida útil de la estructura podría aparecer fallas prematuras, ¿no? Como fisuras en las losas, pérdida de funcionalidad hidráulica o reducción de la vida útil. Desde el punto de vista de gestión de calidad, mantener una inconsistencia entre estas especialidades representa un riesgo, por lo que las decisiones constructivas estarían basadas en información no compatible, ¿no? Es por ello que se recomienda realizar una verificación cruzada entre las ingenierías hidráulicas, geotécnicas y estructurales antes de continuar con los trabajos definitivos. La gestión predictiva no busca identificar responsables después de una falla, sino anticiparnos ante el escenario crítico y tomar decisiones preventivas para que garanticen la seguridad, calidad y sostenibilidad del proyecto, ¿no? Ese sería como parte final del punto 8. Correcto, buenas noches. Como punto 9 tenemos resultados, gráficos y figuras. Dentro de la alimentación de información que se le ha suministrado a la IA de gestión de riesgos preventivos, nos ha arrojado esto. Nos ha arrojado un gráfico y un diagrama. En el gráfico que se muestra a continuación, nos indica que el 60% de los riesgos detectados, o sea, más del 50%, se ubican en el cuadrante de alta severidad. Slash probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese cuadrante la probabilidad de que un peligro se materialice y se convierta en riesgo es muy alta, alta, en el cual en el gráfico podemos observar la última cuadrilla, la última columna, que es la criticidad, con los riesgos, que es colapso de alcantarilla, es muy alta, botándonos un número prioritario de riesgo de 720, teniendo en cuenta que el número prioritario máximo de riesgo es de 175, para que se pueda considerar un riesgo bajo o leve. En este caso tenemos un número prioritario de 720, que es muy alto. Para el segundo riesgo, que es obstrucción por sedimentos, tenemos un número prioritario de 630, que sigue siendo alto. Y para el tercer riesgo, que es una socavación en pontones, un número prioritario de riesgo de 560, que si bien es cierto ha bajado, pero sigue siendo de nivel media y sigue siendo mayor a 175, los cuales, si estos riesgos, los cuales es que no tomaríamos ninguna, ni una medida de control, haría que este proyecto fracasara, ya que la IA nos está previniendo o nos está indicando que los riesgos se van a materializar con esta probabilidad de número prioritario de riesgo. En el diagrama de conceptual de impacto, en relación de la fase de guión riesgo, tenemos la fase de diseño, que son las deficiencias en datos hidrológicos, los cuales se describió con anterioridad que no se hizo un buen cálculo hidráulico con respecto al periodo de retorno. Eso es crítico porque nos bota un error crítico en el número prioritario de riesgo, que ya lo mencioné, que es de 720 y es muy alto. En la fase de construcción, materiales no certificados o mala ejecución
que conlleva a la parte de control de calidad, nos podría conllevar a una falla estructural. En la fase de operación, falta de mantenimiento preventivo, un colapso hidráulico. La IA de gestión de riesgos predictivo nos ha servido demasiado, diría bastante, porque nos ayuda a identificar la tasa o la probabilidad de riesgos que se pueden generar de una manera anticipatoria. Como punto número 10 están las conclusiones generales. Como conclusión general tenemos que el proyecto presenta una viabilidad condicionada. Existe un grado de certidumbre bajo, inferior al 75%. Respecto a la estabilidad estructural, si se manifiesta el diseño actual en las zonas de alta pendiente, la omisión de estas correcciones constituye una violación ética del compromiso de seguridad para el usuario final. Ya se mencionó que tenemos un número prioritario alto de 720, que es la probabilidad de que el riesgo se manifieste, ¿no? Es muy alta. Eh, Como punto número 11 tenemos las recomendaciones y las tomas de decisiones que la inteligencia artificial nos está recomendando. La decisión, paralizar temporalmente las labores de concreto en el paquete 08, ya que si no se tiene o no se brindan los certificados de calidad con respecto al área de control de calidad, habrá deficiencias estructurales. Muy bien planteado por la inteligencia artificial. Como ítem número 2 tenemos la acción inmediata, o sea, la que se tiene que realizar sí o sí, la que no tiene un plazo de prórroga. Es crítico realizar una auditoría técnica externa sobre los cálculos de caudal hidrología, lo que se mencionaba, ¿no? Sobre el periodo de retorno. Y como ítem número 3 tenemos la gestión, actualizar el expediente técnico mediante una adenda que contemple la protección reforzada de los cauces. Gracias. Esta es la exposición del grupo 2, conformado por el ingeniero Giancarlos Bernuy Guamán, el ingeniero Luis Orlando Misari Salazar, la ingeniera Milagros Roxana Molina Velarde y el ingeniero Marco Antonio Ochoa, para la maestría en Ingeniería Vial y Transportes, correspondiente al curso de Gestión de Riesgo en Proyectos de Infraestructura Vial. Hemos utilizado la IA de inteligencia artificial de gestión predictiva de riesgos. Gracias.